Buenos días, mis amados hermanos de Ministerios Antes del Fin. Con ustedes el doctor Daulin Ureña para la actualización número 61. Ayer no tuvimos actualización y temprano se lo hicimos saber a todo el que leyó. Así que mucha gente en la tardecita, en la noche me decía: doctor, ¿qué pasa con la actualización? El problema es que la gente no lee todo lo que uno le envía. Bien, miren hermanos, ustedes saben que desde el principio yo había dicho que una de las grandes cosas que sucederían fruto del COVID-19 iba a ser el desplome económico. No solamente las altas cifras de mortandad, que vemos que fácilmente van a pasar de los cientos de miles de muertos, sino el desastre económico que va a haber a largo y a mediano plazo. Mire, justamente ayer fue un lunes negro para Estados Unidos y para nuestro mundo, porque compañías como J.Crew, como Golden Gym, los gimnasios Golden, la compañía de rentar carros Hertz, la compañía Delta Airlines, el principal accionista de Delta Airlines, básicamente estas compañías declararon bancarrota y ya no van a estar. Delta está a punto de que ya no esté porque el principal accionista, Warren Buffett, vendió todas las acciones que tenía. Y se inauguró ayer como lunes de bancarrota en Estados Unidos. Pero esto va a seguir, esto va a ser todas las semanas, va a ser un derrotero de bancarrotas. Porque aun cuando el gobierno puede inyectar grandes cantidades de dinero, llega un momento que el dinero no puede seguir apareciendo fruto de préstamos. Y llega un momento que las cantidades de que estamos hablando aquí son insostenibles, hermano. También hay un estudio, una proyección que se hace, que los vuelos no se normalizarán o no habrá vuelos internacionales, no que se normalizarán, no. Nunca esto va a ser normal de nuevo. Habrá otro normal en el futuro. Pero los vuelos internacionales se reiniciarán hasta el 2021. ¿Usted sabe lo que eso significa para compañías que mensualmente pagan miles de millones de dólares a los fabricantes de esos grandes aviones? Aquí tengo yo un video que se lo voy a compartir de un lugar en el desierto de Arizona, donde hay un parqueadero de aviones. Y todos esos aviones, por ejemplo los de American Airlines, los de Delta, etcétera, los mandan allá, aterrizan y los van parqueando. Y usted tomaron un dron y en lugares diferentes del mundo donde están parqueados o donde están aparcados todos esos aviones, eso parece una cosa como de otro mundo. Es como que no hay seres humanos en la tierra, y eso parece un cementerio de naves de miles de millones de dólares cada una. Una cosa que rompe el corazón, porque uno sabe lo que eso significa para el mundo. Una cosa que sí yo estuve hablando con mi amada esposa el otro día, y es cuánta gente nos da el testimonio de que ahora descubre cuántas cosas y cuántos gastos y cuántos viajes y cuántos placeres uno se daba solamente por placer. Déjame ver, yo tengo ganas de ir a visitar a mi prima, que hace años que no la veo y vive en Alemania, y usando la tarjeta de crédito comprar un vuelo a Alemania por $1,200 e ir a gastar $1,500 más en hotel y en todo eso, y de repente tú regresabas a casa con $3,000 adicionales de deuda. Son cosas que uno las hacía no porque necesitaba hacerlas, sino porque podía. Pero el mundo va a cambiar y vamos a tener que, especialmente nosotros los cristianos, dejar de hacer las cosas porque podemos y comenzar a hacer las cosas porque las necesitamos. Esa es una de las grandes claves de dejar atrás ser esclavo de pagar intereses y las deudas y ser independiente económicamente hablando. Dejar de hacer las cosas por placer. Justamente dice Pablo, dice la Biblia, no recuerdo exactamente si es Pablo que lo dice, que a veces no recibimos aquellas cosas por las que oramos. ¿Por qué? Porque oramos pidiendo cosas para satisfacer los deseos carnales, banalidades de nuestra vida, no cosas que necesitamos.
Y Dios lo que prometió es que busquemos primero el reino de Dios y su justicia, y Él añadirá todas las demás cosas que necesitemos, nuestras necesidades. Esa es la intención de esa escritura. No todas las demás cosas que nos imaginemos, que el corazón desee, no. Y en Estados Unidos, en nuestros países, en nuestras ciudades, hay hermanas que solamente en maquillaje, en ropa y en zapatos, tienen con qué literalmente sacar a cualquier persona de la pobreza, o de enviar a cualquier joven a la universidad por 4 años, solamente en ropa, maquillaje y zapatos. Entonces, eso es insostenible, hermanos, insostenible. Este mundo solamente tiene recursos para cierto nivel de confort. Más de ahí, usted tiene que recurrir a empréstitos, con lo cual, como dice la Biblia, usted se hace esclavo de aquella persona a quien usted le debe. Hay otro informe aquí que tengo, muy deprimente, que dice que los muertos se duplicarán en Estados Unidos para agosto. O sea que ahora tenemos unos 67,000 muertos en Estados Unidos. Para agosto están esperando 140,000 muertos. 145,000. Y justamente ayer salió un informe de que Nueva York tenía 1,700 muertes que no había reportado. Y ya hoy la sumaron a la cantidad de personas muertas. Estos son personas que fallecieron en las casitas de ancianos, en los asilos de ancianos. Y había 1,700 personas que no habían reportado correctamente y ahora lo sumaron. 1,700 personas juntas. Eso es como lo que la gente que ha muerto en un país grande, señores. Entonces, ahora mismo el mundo se ha dividido en dos vertientes políticas, básicamente. 2 grupos de gente, 2 posiciones con respecto al coronavirus COVID-19. Hay un grupo que cree que fue fabricado en laboratorios y hay otro grupo que no. Miren, yo hasta ahora prefiero creerle al presidente de Estados Unidos, que es el hombre más enterado de la tierra, al secretario de Estado de Estados Unidos, a Mike Pompeo, y a varios científicos que no tienen nada que ganar, como el francés que ganó el premio Nobel de medicina hace unos años por haber descubierto el virus que causa el SIDA, que no es un don nadie. Este hombre dice que ya se han hecho experimentos y hay 3 o 4 cepas mezcladas para el coronavirus que está diezmando a la población mundial. Los hindúes también, un grupo de científicos, hicieron por su parte un estudio y dice que hay SIDA, hay MERS, hay SARS y hay coronavirus. Una cosa fabricada, señores. Y recuerden que yo les debo una actualización en la que vamos a hablar de un señor que se llama el doctor Anthony Fauci. Ese viejito tiene la cuchara metida en muchas cosas feas y es quien está asesorando al presidente Donald Trump para todo lo que se va a hacer en Estados Unidos. Mucha gente sospechosa en el pasado planificando y financiando estudios con el coronavirus y ahora son los que coincidencialmente están también tomando las decisiones. Mire, usted no sabe hace cuánto Bill Gates está detrás de este asunto. Hace años, décadas. Bueno, el hecho es que hay muchas cosas por ahí sospechosas, hermanos. Y un día realmente ya no importará mucho, tal vez cuando estemos con el Señor. Pero nos enteraremos de cómo jugaban con nosotros como marionetas. Es chistoso. Yo ayer, como no hice actualización, leí un poco sobre la pandemia del 1918. Sobre la fiebre o la gripe española. Hermanos, pero este mundo se parece, esto es casi idéntico a lo que pasó en el 1918, hace 100 años de eso. Y este mundo es poco lo que ha cambiado con respecto a la forma limitada de responder a un virus, a una pandemia como la que nos está atacando. Y mire cómo nosotros hacemos alarde de lo mucho que ha progresado el hombre y de lo iluminado que el hombre es ahora y cómo ha evolucionado para bien la ciencia y todo eso. Hermanos, todavía andamos con un trapo cubriéndonos la boca, un barbijo, y todavía andamos dando palos a ciegas
tratando de investigar si esto fue hecho por el hombre o fue natural. El hecho es que el hombre no es tan poderoso como parece. El hombre no es tan inexpugnable y tan destructible y tan grande como el hombre pretende que el resto de la humanidad crea que es. No, hermanos, el hombre tiene limitaciones. Y a veces cuando vemos en la Biblia, como dice la Biblia que en Apocalipsis, cuando Cristo baje a pelear contra las tropas del anticristo, no va a ser una pelea, eso va a ser un abuso. Dice que a Cristo le va a salir de la boca una espada, y solamente con el resplandor de la espada van a quedar knockout todas las tropas del diablo, todo, no importa quiénes sean, si son demonios, si son seres extraterrestres, si son superhumanos con el microchip implantado. Óigame, solamente le sale una espada de la boca a Jesús y con el resplandor los elimina a todos. Ay, Dios mío. Hace unos días me mandó una pregunta a un hermano y me dice que si es que el diablo es estúpido, porque como él no sabe que va a ser derrotado, pero es estúpido, muy estúpido. El diablo es estúpido, pero sigue dando coletazos como un pez fuera del agua que sigue tratando de buscar vida, sabiendo que no hay agua. Así es el diablo, él está derrotado. Hay otro informe por ahí muy preocupante, y es uno que dice que hay de las más de 20 cepas que ya hay del coronavirus, hay una mutación que ha hecho que todo el outlook, todo lo que se prevé para el futuro, si esta mutación sigue siendo prevalente, es peor, porque es posible que cuando salga la vacuna, que ya los israelíes están bien cerca, siempre los israelíes delante, no le den la cabeza a todas las cepas de los diferentes tipos de coronavirus. Entonces es preocupante, conforme dice ese estudio, que cuando vaya a salir una vacuna, si es que sale, recuerden, antes de ayer hablamos que no era muy seguro y hay que tener un plan B. Entonces, si es que sale, le puede dar la cabeza a 1, 3, a 8 de las cepas que hay. Pero hay una mutación muy preocupante. Y ahora mismo hay un estudio, hay una noticia que salió ahí, donde hay docenas de niños ingresados en hospitales por una nueva enfermedad y no se sabe qué es lo que lo está atacando a los niños, lo cual va a enviar un mensaje, porque muchos jóvenes y niños eran expuestos o se exponían egoístamente pensando que ellos eran intocables por el coronavirus o por lo que sea que esté sucediendo. Sin embargo, no pensaban en que podían traer la infección e infectar a sus padres y a sus abuelitos. Pero ahora esta nueva infección, que todavía está en estudios y se está buscando a ver qué es lo que está pasando, está atacando a los jóvenes y a los niños. Aquí salió una nota muy interesante sobre el Papa Benedicto. A mucha gente se le olvida que el Papa que estaba ahí en el Vaticano renunció. ¿Recuerdan el escándalo? Para mí lo obligaron a renunciar. El ala liberal del Vaticano lo obligaron a renunciar al Papa alemán, a Benedicto. Y vinieron y trajeron de allá desde Argentina, trajeron al Papa Francisco y lo colocaron ahí. Y mire todo el desastre que este hombre, un agente de Satanás, supuestamente representando a Dios, el cambio y la transformación para peor que este hombre ha traído a la Iglesia Católica. Entonces, aquí dice el Papa Benedicto que a él lo están intentando callar, que no quieren que él hable, no quieren que él opine, porque ustedes saben que él viene de una ala conservadora de la Iglesia Católica, pero los liberales se han hecho dueños de la Iglesia Católica, encabezados por Benedicto, por Francisco, el Che. Entonces, eso es importante que hablemos de eso, porque él va a sacar un libro ahora y supuestamente en ese libro se va a sacar un poquito de chispa ahí sobre las luchas internas en el Vaticano. Como que si nosotros no lo supiéramos. Y rápidamente, para completar los 20 minutos, permítame tomar 5 minutos para hablar sobre el caso de Venezuela. Miren, hace 2 o 3 semanas yo leí un estudio de inteligencia que llegó a mis manos, donde se decía que un grupo de inversionistas, incluyendo algunos ricos venezolanos residentes en Estados Unidos, estaban financiando a un ex
militar de los SEALs, de las focas norteamericanas, y él a su vez reclutó un grupo de mercenarios para irse a Colombia y desde ahí reclutar a voluntarios, entrenarlos, entonces hacer una invasión gradual donde ellos llegaran a Venezuela, tomaran algunos cuarteles y poco a poco, cuando la gente se diera cuenta, comenzar una revolución. Ellos no contaron con varias cosas. Primero, que la persona que contactaron, el SEAL, es un corrupto delante, es un drogadicto, es un jugador y es un wild card, como le llaman los americanos. Es algo que usted no sabe cómo va a salir hasta que eso no se complete. Entonces yo no compartí esto con ustedes porque era secreto y se suponía que si fuera un éxito, que si era un éxito, entonces los venezolanos se tiraran a la calle a apoyar ese levantamiento. Bueno, ahí están presos, hay 2 o 3 americanos presos. Los chavistas publicaron los pasaportes, ya yo miré uno y es justamente el borrachón, el drogadicto ese que buscaron. El hecho es que esto fue un plan ill-conceived, fue concebido con muchos defectos desde el principio. El hecho es que esto salió mal. Los poquitos venezolanos que se presentaron no tenían ningún tipo de entrenamiento militar previo. Dio mucho trabajo preparar a esa gente y este tipo se gastó básicamente el dinero en 1 millón de cosas y ahí están presos. Así como llegó ese secreto a mí, así llegó a las fuerzas de inteligencia venezolanas y ahí está el intento fallido. Ustedes deben saber, hermanos, que hay muchos venezolanos que han salido de Venezuela y salieron con la diáspora a buscar una mejor vida, pero siguen siendo chavistas, siguen siendo pro el desastre que está pasando en Venezuela. No es que ellos se fueron porque quisieron, se fueron porque les obligó la situación económica que está pasando. Pero esa es gente con quien usted se sienta a hablar y todavía hoy defienden a Chávez y le echan culpa supuestamente al bloqueo americano y de los países del Cono Sur, de todo lo que está pasando, como que la desgracia venezolana comenzó después de que ese bloqueo inició. Entonces mucha gente de esa que salió no es amiga del pueblo venezolano, es amiga de los chavistas. Entonces esa gente parece que se presentó a entrenarse y entonces le mandaban informes de inteligencia a las fuerzas chavistas. Y es por eso que yo vivo tan enojado con los venezolanos. No con todos, pero hermanos, una gran mayoría de los venezolanos. Vamos a hablar de otra cosa. Miren, vamos a dejar eso así. Vamos ahora a preguntas y respuestas y vamos a seguir orando por el caso de Venezuela. Aquí va la primera pregunta. La pregunta número 1 es un poco interesante, pero hasta cierto punto innecesaria. Recuerden que estas preguntas fueron hechas todas juntas y la gente no tenía la ventaja de muchas respuestas y mucha información que ya yo he dado en las respuestas que he proporcionado hasta ahora. El hecho es que la persona pregunta, que dice él no cree que los ángeles de Dios necesiten naves para transportarse, y que él lo que sí cree es que los ángeles malos pueden ir al pasado y cambiar el presente y cambiar el futuro y eso. Y por eso yo hago esta pregunta, porque ahí está totalmente equivocado. Ninguna entidad física o espiritual puede ir al pasado y cambiar el pasado. Ninguna. Miren, el único que puede moverse en presente, pasado y futuro es Dios el Padre. Dios el Padre. ¿Y por qué lo digo? Y ahora vamos a meternos en una cosa un poquito bien profunda. Miren, el presente y el futuro están hechos de las decisiones libérrimas, fruto del libre albedrío de los seres que Dios le ha permitido decisión en la existencia. Dígase, Él tiene libre albedrío, Dios, el enemigo y sus ángeles tienen libre albedrío y el hombre también. Entonces, este presente y este futuro inmediato que va a pasar ahora mismo está hecho de esas decisiones. Pero el futuro, usted no puede ir al pasado para cambiar el futuro, porque el pasado ya son cosas que están hechas. Ahora, ¿qué sí puede hacer el enemigo? Influir, no back then, no allá atrás, no, ya eso pasó.
El enemigo puede influir ahora en mí, en mi esposa, en mi hijo y en usted que me está mirando, a través de la radio, la televisión, amistades, el material que uno lee o escucha o ve, a través de olores y recuerdos y memorias y cosas como esas. Noten que todas son cosas que alimentan nuestras percepciones, nuestros sentidos, nuestras emociones, para así Él hacer que nosotros decidamos actuar bien o actuar mal. Y basado en que esas decisiones sean malas, entonces el futuro cambia. Y el futuro no sale como a uno le gustaría. Pero ante todo caso, en todas las aristas de cómo pueda salir ese futuro, ya Dios lo sabe por adelantado. Porque el único que sabe lo que uno va a hacer por adelantado es Dios. El hombre no. Y Satanás tampoco. Satanás tampoco. El único que es omnisciente, omnisapiente, es Jehová de los ejércitos. Entonces, creer que alguien fue al pasado, esos son cuentos, hermanos. Porque usted no puede ir al pasado a ser parte de una cosa que ya ocurrió, que ya pasó, que ya sucedió. Eso no se puede, hermanos. Ir al pasado son cuentos, son historias de la internet. Ahora, en la mente de Dios, en la capacidad de Dios, Dios se puede mover al pasado, al presente, al futuro, como Él quiera. ¿Por qué? Porque Dios puede ir a un momento en el pasado donde el presente y el futuro todavía no han ocurrido, de forma tal que para que las cosas salgan como Él quiera, Dios hacer de alguna forma que la gente actúe de cierta forma para que el futuro sea como Dios quiera. De ahí viene la capacidad de Dios de ser soberano. Miren, por ejemplo, el caso de Satanás y de Jesús. Estamos hablando de dos seres sobrenaturales. Jesús, que es Dios, parte de la Trinidad, que comparte la naturaleza de la Trinidad. Jesús es Dios. Amén. Y el ángel caído más poderoso, y tal vez de los ángeles que existen, el más poderoso, entre los buenos y los malos, tal vez el único que pueda oponérsele más o menos a Satanás es Miguel. Tal vez, no es seguro, pero para mí Satanás es el ángel creado por Dios más poderoso. ¿Qué tuvo que hacer Satanás? Ir y alimentar el presente de Jesús, porque en ese momento Jesús estaba metido en un cuerpo humano, para que las decisiones de Jesús tomadas en el presente, fruto de su voluntad, afectaran el futuro. Y es por eso que Satanás le dice a Jesús: tírate. Y Jesús le dice: no se puede tentar a Dios. Si yo lo hago, Dios va a buscar un plan B y me va a socorrer, pero a Dios no se puede tentar. Y eso es una excelente enseñanza para estos pastores que viven tentando a Dios, haciendo cosas que no están en los planes de Dios. Déjame hacer esto para que Dios tenga que responder de esta forma. Eso se llama tentar a Dios. Pero esa es cosa para otro momento. ¿Qué hace el diablo? Lo tienta en el presente para que el futuro salga diferente a los planes de Dios. Y le dice: Jesús, te voy a dar todos los reinos de la tierra si me adorares. Note que cómo iba a salir el futuro dependía de lo que Jesús hiciera. Jesús, sabiendo eso, dijo: no, yo no voy a adorarte a ti, solamente al Señor nuestro Dios adoraremos. Note que el diablo está limitado, y los demonios y los ángeles caídos están limitados mediante ese tipo de interacción con el mundo físico y su capacidad de alterar tus emociones, hacer que tú decidas algo diferente ahora a los planes de Dios, para que las cosas salgan diferentes. Pero el diablo no puede ir al pasado a hacer eso para que el momento de ahora sea diferente. Eso es imposible. Y ahí hay un poquito de física cuántica, pero créame, hermanos, que el diablo pudiera, y los demonios y los ángeles caídos pudieran hacer eso, lo igualarían a Dios y le dieran mucha ventaja.
Y créanme, las cosas podrían ser muy diferentes hoy, porque solamente el diablo tendría que ir y decir, bueno, déjame ver, cuando vamos a decir quién que hizo mucha influencia. Bueno, cuando el emperador Constantino decidió adoptar el cristianismo como religión oficial, mira cómo van los planes, esto no me está saliendo bien, porque de esa decisión eventualmente saldría el movimiento protestante. No, eso no me conviene. Déjame ir allá a hacer que Constantino no acepto. No, eso no se puede, hermanos. Además, hermanos, si albergamos la posibilidad de que el diablo tiene la capacidad de ir al pasado, a cambiar el pasado para que el futuro salga mal, esto sería una guerra titánica entre Dios y el diablo. Imaginen que cada vez que algo no le convenga a uno de los dos, vaya atrás y cambie el futuro, y cambie el futuro, y cambie el futuro, y cambie el futuro. No, el diablo no tiene esa capacidad, porque entonces se igualaría a Dios. O sea, Dios haberle dado esa capacidad al diablo, Dios tendría que saber por adelantado que iba a ser un desastre. Que imagínense, cada vez que uno de los dos fuera al pasado a cambiar lo que no le conviniera y el otro pudiera volver, solamente imaginémonos. Eso es una teoría que realmente no tiene pie ni cabeza. La pregunta número 2 es muy interesante, porque me pregunta, pastor, ¿y qué usted nos dice de esos demonios o de esas criaturas que son como ranas y tienen forma como de seres humanos? Esas criaturas que se describen en los últimos tiempos en Apocalipsis, es posible que sean demonios. Miren, la Biblia habla sobre varias cosas que ocurrieron con los ángeles caídos. Y por favor, ya a estas alturas, yo sé que estas preguntas todas preceden lo que ustedes han aprendido sobre la diferencia entre ángeles caídos y demonios, pero tomen en consideración que los ángeles caídos no son demonios. Los demonios son los espíritus incorpóreos de los Nefilims que murieron antes y después del diluvio, mientras que los ángeles caídos son esa tercera parte de los ángeles, de los ejércitos de Dios, que cayó porque pecó con Satanás e intentaron darle un golpe de estado a Dios. Pero hubo otro grupo de ángeles caídos, otro grupo, y yo lo introduje aquel día que hablaba sobre la visita que le hicieron los hijos, los descendientes de Noé. Le dijeron, papá, los ángeles caídos y los espíritus que ahora existían, los espíritus de los que murieron, de los Nefilim, siguen atacando a nuestros hijos y a nuestras hijas, siguen molestándonos. Entonces hay una oración en el libro de Jubileos donde Noé le dice a Dios que por favor controle a dos seres, a tus vigilantes, con V mayúscula, y a estos espíritus. Dice que tú sabes que han sido creados para hacer daño, para hacer maldad. Esos son los espíritus que antes no se mencionaban, antes del diluvio, pero que ahora se puede mencionar porque ya están buscando cuerpos donde meterse. Entonces, ¿quiénes son esos vigilantes? Con V, porque hay que asumir que de alguna forma, si Dios decidió destruir a los hijos de los ángeles caídos con las mujeres, Dios tenía que buscar alguna forma de evitar que ese contacto se siguiera dando, porque si no, Dios iba a tener que seguir destruyendo a la humanidad cada cierto tiempo. Y Dios lo evitó. Pero ¿qué sucedió? Que el grupo de ángeles, que ahora Noé les llama vigilantes, los cuales no se mencionaban antes del diluvio, Moisés no lo menciona, a estos ángeles que Enoc supuestamente les llama vigilantes, eran unos ángeles que Dios colocó para evitar que los ángeles caídos siguieran viniendo del segundo cielo hasta el primer cielo, que es el reino de los hombres. Pero parece que algunos de ellos también, de este segundo grupo de ángeles, también vio las mujeres y vino tras ellas. Y es por eso que tenemos gigantes antes y después, hermanos, y una gran cantidad de visitaciones de seres extraterrestres que tenemos hace 4 o 5 mil años en la historia, en islas, en el Pacífico, en Perú, en México, en Guatemala, donde está Estados Unidos hoy,
en Europa, en Francia, en el Oriente Medio, en la China, en la India, en lugares totalmente apartados uno del otro, especialmente cuando consideramos que hace 3.000, 4.000 años no había ningún tipo de forma de transportarse. Sin embargo, vemos dibujos estampados en las rocas de seres extraterrestres con trajes, viniendo a compartir y enseñarle tecnología al hombre. Y vemos esas pistas en Perú, todos esos animales pintados, vemos esos templos en México y en el área de Guatemala, donde hay, obviamente, en el Templo del Sol, hay un piloto metido dentro de una nave, dando las palancas y pilotando. O sea, son cosas que usted la ve y usted no puede negar que en el pasado la humanidad fue visitada por seres extraterrestres que venían en naves, que venían con trajes, que venían con tecnología. ¿Quiénes son esos? Bueno, algunos de los vigilantes que Dios castigó porque también vinieron tras carne extraña y rompieron la orden de Dios de cuidar a la raza humana de los ángeles caídos de Satanás, y ellos también se pervirtieron. Entonces hay dos libros que hablan sobre qué pasó con ellos, que no quiero hablar mucho sobre eso porque solamente tengo que ceñirme a lo que esos libros dicen, pero que también encuentro apoyo en la Biblia y en la ciencia y en la historia, en la arqueología. Pero no les puedo enseñar mucho lo que dice el libro de Enoc y lo que dice el libro de Jubileos y otros libros que yo me sé, porque no son bíblicos. Y uno no puede hacer doctrina basada en esos libros que no son bíblicos, que no están en el canon. Pero lo que sí es claro es que el hombre, mire, hay unas piedras talladas de una sola pieza que pesan tanto que no hay forma del hombre moverlas, ni se sabe dónde la trajeron. En Egipto, esas, óigame bien, yo creo que varias de las pirámides en Egipto son prediluvio. Algunas de ellas fue que sobrevivieron el diluvio, pero fueron antes del diluvio algunas, especialmente la grandota, la de Giza. Varias de las más antiguas son del tiempo de Noé. Pero entonces ahí viene la pregunta del hermano. Esos ángeles que dice en Apocalipsis que han sido aprisionados en lugares de prisión, y algunos que hasta serán soltados en el tiempo del fin para que durante Apocalipsis hagan grandes estragos y traigan mucha calamidad sobre la raza humana. Bueno, algunos de los ángeles que pecaron la primera vez y algunos de los vigilantes, Dios dice la Biblia que a esos ángeles, a los cabecillas de ellos, a los de más rango, a los que no se justifica bajo ningún concepto conforme Dios juzgaba, que hayan caído, que hayan ido contra los planes de Dios, dice que Dios los condenó a prisiones eternas y están guardados para el gran día. Entonces parece que no fue a todos, sino a algunos de los cabecillas. Así como en una banda de criminales, la ley y el castigo no es igual para el autor intelectual como para los que andaban en la pandilla, que simplemente son peones. Entonces, eso es lo que sucede. Sin embargo, la pregunta suya se concentra también en que si esas ranas y esos seres extraños que se mencionan en Apocalipsis podrían ser demonios. Definitivamente que sí. Podrían ser parte del ejército mejorado de que yo le he estado hablando varias veces a ustedes, que Satanás con el que Satanás está trabajando para la gran batalla que viene, porque sepan que si Satanás no sabe el futuro, por lo menos sabe todo lo que va a pasar en Apocalipsis, porque la Biblia lo dice. La Biblia dice que en la batalla última de Armagedón, el diablo ensamblará todas sus tropas para pelear con el Cordero. Y ustedes saben que Jesucristo le va a dar una pela de pantalón quitado. Pero él está intentando. Entonces muchos de esos seres puede que sean entes demoníacos, pero los ángeles caídos tendrán otro papel más grande en los días del fin, porque varios de ellos serán soltados para que acarreen, para que traigan, para que hagan que se den las maldiciones que Dios va a hacer caer sobre la tierra por no haber aceptado a Jesús como su Salvador, cuando la ira de Dios se basee sobre la tierra durante la gran tribulación.
Vamos a la pregunta número 3. La pregunta número 3 me dice, doctor, ¿usted cree que esas grabaciones y ese reconocimiento que ha hecho el Pentágono y varios gobiernos del mundo, de que ya sí estamos visitados por seres extraterrestres, ¿usted cree que es parte de un plan, que nos quieren tener entretenidos? Bueno, yo sé que es parte de un plan. Ahora, no entendemos bien cuál es ese plan. Miren, esos videos son viejos, esos videos tienen años en la internet, porque se les filtraron al Pentágono. Alguien los filtró y están ahí hace tiempo. Ahora bien, ahora ellos hicieron lo que se llama un dumping y aprovecharon y admitieron lo que ellos hace tiempo sabían, porque ellos entienden que la gente no está en eso. Y note cuánta gente debería estar mirando mi material sobre cómo debe responder la iglesia ante la noticia de que hay extraterrestres y hemos sido visitados. Sin embargo, el 99.9% de los evangélicos no están en eso. Yo les he admitido a ustedes que yo tengo gente de mi entorno que me admira, que me quiere, que le encantan mis otros mensajes, pero cuando hablamos de este tema me desconectan, porque le tienen miedo a este tema, porque creen que es cierto que todavía hay que ser medio cucu para hablar sobre estos temas. Sin embargo, es un tema central en la Biblia, y ustedes han visto que los que me siguen y han ido paso por paso, no el que llega ahora después de la actualización 59 o 60 y comienza a hacer preguntas que ya todo el mundo sabe. No, esa gente todavía está perdida. Pero ellos vienen de donde está la inmensa mayoría. Nadie está hablando de eso, a nadie le interesa. Usted ahora mismo reúna a los 10 líderes cristianos más grandes de la tierra, cristianos, de esos pastores de las mega iglesias, y tal vez uno o dos sepa cómo darle una respuesta bíblica a una invasión extraterrestre ahora mismo, pero la mayoría no está en esto. Y por supuesto ellos son los que mueven las masas, por lo tanto la gente tampoco está en esto. Entonces, más gente debió venir antes del fin a averiguar qué pasó. No, lo que pasa es que ya hay demasiadas voces por ahí enseñando otras cosas, y a mí me da mucha pena cuando ustedes me envían material, porque mucho de este material confunde si no hay una persona como yo que le dé un poquito de perspectiva y ponga las cosas en su lugar. Hay mucha gente por ahí que no es cristiana enseñando sobre esto y hablan de que el ángel caído pecó, pero ellos no son cristianos. Ellos no le están diciendo a la gente lo que yo le digo. Entonces, eso es lo lamentable de todo esto. Es un plan que conforme se desenrolle este rollo, vamos a ver si es posible que hasta la creación del coronavirus y que nosotros nos metiéramos todos en casa y de asustarnos hasta donde nos han asustado, pueda ser parte de un plan para convencer al mundo de dejarse imponer muchísimos seguimientos, muchísimas tecnologías de seguimiento y de tracking, y peor aún, inyectarnos quién sabe qué detrás de una vacuna. Definitivamente yo creo que esto fue un plan, y si fue un plan, es posible, es seguro que Satanás está detrás de él. La última pregunta. La última pregunta por hoy dice: ¿por qué algunos ufólogos llaman a la creación bíblica y llaman a los que creen en esto jehovianos? Porque ellos entienden que Jehová es uno de los dioses que supuestamente participó en la creación de Apocalipsis, de Génesis. Recuerden que hay un grupo liberal de teólogos que supuestamente lee los primeros libros de Génesis y encuentran a varios dioses participando, incluyendo uno que se llama Jehová. Él dice: mira, a partir de tal versículo en Génesis aparece el tal Jehová, y es por eso que la creación que fue hecha principalmente por ese Jehová, a ellos le llaman jehovismo, porque son seguidores de la creación conforme Jehová. Sin embargo, eso es un disparate. Lo que pasa es que la misma iglesia ha enseñado mal de dónde vienen los recuentos, de donde se auxilió Moisés para escribir, el Génesis. El Génesis fue escrito originalmente, una parte por Adán, otra parte por Set, otra parte, cada uno de los patriarcas escribía una parte que le correspondía. Generalmente el que se encargaba de escribir y de seguir los récords
era una de las personas más responsables de cada familia. Generalmente era el primogénito. Entonces, hay un libro excelente del Dr. Morris, que se lo voy a mostrar aquí. Excelente, excelente. Es un libro grueso, ese me lo comí yo como en 2 semanas. Pero es uno de los mejores libros que yo le puedo recomendar. Lamentablemente solamente está en español y es como le digo. Está, perdón, en inglés, y es como les digo, los libros buenos no se traducen porque el latino no lee, y mucho menos ahora. Eso es una generalización, pero ustedes saben que el 90% del latino no lee y nunca ha leído. Entonces eso hace que los materiales buenos que requieren que la gente lo compre para que justifique el gasto que los autores hacen, no se justifique porque el latino no lo compra. El latino lo que quiere es bajarlo gratis en PDF, o que tú le saques fotocopia, o que te lo regale a alguien que lo compró. Así es que somos nosotros los latinos. Entonces estos libros no se consiguen en español, lamentablemente, pero se los voy a colocar aquí para los que saben inglés. Excelente libro, excelente, excelente libro. Yo voy a hacer un día un video de 1 hora solamente yendo sobre todos mis libros, uno sobre profecía, otro sobre historia, otro sobre geografía, otro sobre ciencias diferentes, antropología, y así los que pueden y están en ese mundo, cada uno puede comprar esos libros porque muchos de ellos ya están bien baratitos. Entonces el hecho es que los que creemos en la creación conforme al Dios Jehová, recuerden que esos son los liberales que dicen que hay muchos dioses. Eso es mentira. Lo que pasa es que ellos piensan que Moisés lo escribió todo. No, Moisés compiló todos los récords que había, que sobrevivieron con Noé, porque es posible que Noé los haya guardado, los haya tenido en el arca, esas piedras o papiros, lo que sea. Señores, es que nosotros creemos que los mismos que construyeron en el arca en 120 años, el arca, una cosa comparable con el Titanic, no sabían escribir. Pero qué estupidez es esa, de por Dios. Dios le dio la capacidad de escribir al hombre. Antes del diluvio se desarrollaron civilizaciones increíbles. Muchos de los grandes monumentos que hay son prediluvianos, no son postdiluvianos, incluyendo las pirámides. Entonces sabían tecnología, sabían de todo eso, sabían calcular el pi, sabían la distancia de aquí pero mira, hasta los mayas tenían un calendario de 365 días, hasta los años bisiesos estaban incluidos, sabían de todo. Y entonces usted va a asumir que gente que Dios creó, que vivieron 800, 900, casi 1000 años, no sabían escribir, no sabían que había que dejar un récord de todo lo que sucedió. Entonces Moisés tuvo acceso o a un récord que los recogía todos, o a varios récords. Entonces el Génesis presenta características de varias de esas personas escribiendo en momentos diferentes varios versículos. De Génesis 1 a Génesis tal lo escribió fulano, de Génesis tal a Génesis tal lo escribió fulano, de Génesis tal hasta que llegamos a las generaciones de Abraham, lejísimo de Moisés. Pero hay indicios en la Biblia que, si ustedes leen el libro que yo les voy a recomendar, les muestra a ustedes por qué nosotros leemos en la Biblia que eso ocurrió, y tiene sentido. Bueno, así que aquí lo dejamos, hermanos. Mucho material. Yo creo que cada una de estas actualizaciones se está haciendo más popular cada vez, y la versión MP3 anda el mundo entero. Así que un saludo, un cariño especial a toda nuestra gente en Venezuela, que sé que por el desastre que está ocurriendo allá, la mayoría de ustedes me escuchan en MP3. A toda nuestra gente que está en los países del cono sur, donde la disponibilidad de internet es muy difícil y nos escuchan en MP3, les amamos. Oren por nosotros, oren por cobertura, oren por unción de parte de Dios, para que podamos seguir con este ministerio hasta que Cristo venga. Así que, amados hermanos, desde República Dominicana para Ministerios Antes del Fin, el doctor Dowling Ureña y la pastora Rosemary de Ureña. Bendiciones.